A ver, buenas tardes. La clase está programada a las 2:40, ¿correcto? ¿No? Veo que hay pocos estudiantes. Bueno, y yo les recomiendo que le digan a sus compañeros que vengan y escuchen sus clases. Hace mucho tiempo, obviamente con esta tecnología moderna que tenemos, estas clases fácilmente son copiadas, son grabadas, son pasadas por el WhatsApp. Todo el mundo pues estudia solamente lo que acá ponemos. Pero eso no es así, ¿no? Ustedes tienen la obligación de estar en su clase para escuchar, para aprender. Muchas veces se aprenden escuchando. Hay cosas que acá comentamos que no están en estas diapositivas. Incluso hay datos de estas diapositivas que son ya de años atrás, que no aplican en la actualidad. Tienen que estar en su clase. Ustedes se están formando para ser médicos. Se están formando para, con todo el respeto que nos puede merecer, una profesión, un trabajo como ser zapatero o ser chef. Ustedes se están formando para ser médicos. Un médico tiene que ser una persona íntegra, no una persona que sepa muchos conocimientos, una persona íntegra y humana fundamentalmente, y responsable. Y la responsabilidad empieza con lo más elemental, viniendo a su clase, escuchando su clase, atendiendo, ¿correcto? Entonces, a sus compañeros, acá debe haber un delegado, supongo, mencionen que en realidad deben pues venir a su clase. Ustedes ya no son menores de 18 años, como para traerlos de las orejas. Son personas mayores, adultas. Ustedes tienen decisión si quieren venir o no. Si no vienen, eso con el tiempo les va a pasar factura. Les voy avisando. ¿Ya? Entonces, hecho esta pequeña aclaración con los doctores que están presentes, vamos a conversar sobre este tema de la rabia. Una enfermedad que, como dice ahí, tiene tres características fundamentales. La primera, que es una enfermedad infectocontagiosa, que de naturaleza aguda, no existe rabia crónica, todo es agudo, y que está causado por un virus neurotropo, es decir, que tiene predilección por el sistema nervioso central. En segundo lugar, esta es una enfermedad entonces, viral que ataca fundamentalmente ¿a quiénes? A los animales mamíferos. Dentro de ellos está el ser humano de manera ocasional, ¿correcto? Y tercero, es transmitida al humano, fundamentalmente, como dice ahí, por la mordedura de un animal o de un mamífero infectado. Y dice fundamentalmente por mordedura porque hay otras vías de contagio. Y lo último que resalta en color naranja es algo que no deben olvidar. El pronóstico de la rabia es fatal. Estamos hablando de una mortalidad prácticamente 100%. Si la persona que tiene rabia prácticamente está condenada a morir. Bueno, eso en el año actual 2018 ya no es necesariamente así. Ha habido a la fecha aproximadamente 10 a 11 casos documentados en el mundo de pacientes que han logrado superar el episodio de rabia. De ellos solamente hay uno o dos pacientes, que lo vamos a hablar al final, que han logrado aparentemente curar la rabia. Pero en líneas generales sigue siendo pues una mortalidad elevada de cerca de 100, si no 100%. Entonces eso no se olvide. Por lo que la conclusión es que el tratamiento fundamental es la prevención, más que tratar al paciente ya con síntomas de rabia, ¿correcto? Muy bien. Dentro de los datos epidemiológicos, como ven ustedes ahí en ese mapa, la rabia afecta fundamentalmente, como ustedes ven acá, el continente asiático, Medio Oriente, el África subsahariana. Todo lo que es rojizo es donde tenemos la mayor incidencia, son áreas de alto riesgo, como dice acá el cursor, para la rabia, ¿no? Asia y África cuentan aproximadamente con más del 95% del total de casos de rabia en el mundo. Según la OMS, alcanzan 55.000 casos por año, ¿correcto? Estos son datos por si acaso de como hace 5 años. Lo más probable es que no llevarían mucho a la fecha. Y son la India, la China, también Pakistán, los países donde se reporta la mayor cantidad de casos de rabia en el mundo. ¿Y qué sucede en áreas como nosotros, Latinoamérica? El Perú sigue siendo áreas de riesgo alto, de moderado alto, ¿correcto? Y eso es lo que vamos a hablar ahora. No son de alto riesgo, pero siguen siendo áreas de riesgo. Y solamente aquellos países
desarrollados como Australia, Norteamérica, Europa, etc., son aquellos que nos reportan pues, casos de rabia a nivel mundial. Entonces vivimos en una área de una endemicidad moderada a alta de rabia en el Perú, ¿correcto? Ahora vamos a ver las dos formas, digamos, clásicas de rabia, ¿no? La forma, digamos, como podemos separar esta enfermedad, dos entidades, la rabia urbana y la rabia silvestre. La rabia urbana, su mismo nombre lo dice, se adquiere en un medio urbano, en la ciudad o en zonas peridomiciliares, donde nuestra mascota preferida, el perro, es el principal transmisor. 90%, quizás hasta 95% de casos de rabia urbana están asociados al perro doméstico. El segundo implicado es nuestra otra mascota preferida, el gato, pero el gato es mucho menor. De lejos, el perro es el principal transmisor. Y también se ha documentado rabia, hemos dicho que le da cualquier mamífero, en caballos, en cerditos, incluso en bóvidos, como las vacas, los toros, etc. Y aquí hemos puesto el dibujo de una rata. ¿Por qué? Porque hay una creencia popular, muchos la tenemos en algún momento, de que la mordedura de la rata puede transmitir rabia, o de un ratón. En realidad, la transmisión de rabia por estos roedores es mínima, si no inexistente. No hay ningún caso documentado de rabia humana por mordedura de una rata, ¿correcto? La rata puede transmitir otro tipo de enfermedades por mordedura o por cercanía a ella, pero no la rabia, ¿correcto? Y el otro tipo es la rabia silvestre. En el caso de la rabia silvestre, el principal transmisor es este animalito, el murciélago vampiro. Como ustedes entenderán, la rabia silvestre que se adquiere en áreas silvestres, áreas de selva, ¿no? Áreas netamente rurales, no en la ciudad. Y el principal transmisor en Sudamérica, en el Perú, es el murciélago vampiro o Desmodus rotundus, que es su nombre, digamos, científico. Pero no es, por supuesto, el único. Junto con esto, también puede haber transmisión a través de mordedura, digamos, de gatos salvajes, de ocelotes, ¿no? De monos, ¿correcto? De otros, de mofetas, animales pues silvestres, ¿no? Pero acá en el Perú, el murciélago vampiro es el principal indicado. Ahora, con esto no vamos a pensar que esto es un problema solamente de la zona de la selva de nuestro país. Acá en Lima también hay murciélagos vampiros. Se han encontrado poblaciones en los campanarios, en el edificio este de Lima, como llaman la Torre Lima, por ejemplo, donde está ahora un centro comercial en la avenida Wilson, arriba se han encontrado murciélagos vampiros. O sea, es un animal que también puede haber acá en la ciudad. Pero el concepto es que la rabia silvestre, rural, está mediada fundamentalmente por este animalito. Y a diferencia de lo que puede pasar con una mordedura por un animal como un perro o un gato, que es una mordedura, digamos, más llamativa, más visualizada, la mordedura de vampiros no lo es. Es algo bastante inespecífico. Quítense de la cabeza la idea que el murciélago vampiro, como Drácula, muere en el cuello. No es así. Este animal puede morder en cualquier parte del cuerpo. Se alimenta de sangre, es hematófago. Y como ustedes ven, estos son casos peruanos, dicho se pasa, ¿no? Hay mordeduras, generalmente ¿dónde? En el pulpejo de los dedos de los pies. Mira este otro, en Amazonas, en la cabeza. Y lo curioso es que el murciélago vampiro, ¿en qué hora está activo? En la noche. Entonces ataca a sus víctimas cuando éstas están durmiendo. Y en la selva, en zonas tropicales, donde hace mucho calor, pero la gente no se abriga, se destapa, donde fácilmente el murciélago puede llegar, los muerde y la persona ni siquiera lo siente, porque tiene un tipo de anestésico local en la saliva este animal que hace pues que la mordida no lo sienta la persona. Y se alimenta de sangre, tranquilo, se va. Y ahí quedó ya la inoculación del virus de la rabia. En muchos de los casos de rabia silvestre en el Perú han sido hechos posteriormente, indagando y buscando estas lesiones que a veces pasan pues desapercibidas. Eso no hay que perderlo de vista. ¿Qué es lo más frecuente en el Perú? ¿Rabia humana o rabia silvestre? En el momento actual, rabia silvestre. La rabia urbana, ¿no?, estuvo controlada buen tiempo en el Perú, en las ciudades, en Lima. Pero es finalmente en el año 2015
donde se empiezan a ver algunos casos de rabia canina, o sea, en perros, no en humanos, en departamentos del sur del Perú, Arequipa y Puno fundamentalmente. Y si ustedes recuerdan, en el año 2015-2016, ahorita no me acuerdo muy bien, se documentó un caso en una mujer gestante que fue mordida en Arequipa, ¿correcto? Y la mujer gestante hizo el cuadro de la rabia. Y en 2 años de tratamiento, esta mujer gestante falleció. El producto no falleció afortunadamente, o sea, no, el bebito nació vivo, al final de cuentas. En cambio, los casos de rabia silvestre sí son los más abundantes en nuestro país. Como ustedes ven, en los últimos años, el reporte epidemiológico de casos de rabia silvestre en el Perú están asociados fundamentalmente a la zona norte y central de la selva. O sea, selva central y selva nororiental. Vemos acá los departamentos de Amazonas, San Martín, correcto, zonas de selva de por ejemplo, el departamento de Huánuco, como Tingo María, Oxapamba, que es en Pasco, Satipa en Junín, la zona de la Convención en el Cusco, zonas de selva de Abancay, incluso de Ayacucho, correcto. Entonces, es esta la zona, y obviamente también en la llanura amazónica, donde se están reportando nuestros casos de rabia silvestre. Acá tenemos un consolidado del año 2000 al 2017, ya de casos humanos. Y acá vemos que desde el 2000 al 2017, en celeste, el número de casos confirmados más probables de rabia silvestre. Por ejemplo, para el 2009-2010, 16, 14 casos de rabia silvestre. 2011, 20 casos de rabia silvestre. 2016, 15 casos de rabia silvestre. Eso es lo que predomina en nuestro país. Mientras que los casos de rabia humana urbana, desde el año 2003, por ahí 1, el 2005, 2012, 2, el 2015, este es el caso de la gestante que les comentaba, y desde entonces ya no se ha reportado. De rabia humana urbana. El último gran brote de rabia humana urbana en nuestro país fue en los años 90, 91, 92. De rabia humana urbana, asociada a transmisión por mordedura de perro. Desde ahí se hizo unas buenas campañas de control y ahora pues los casos de rabia humana urbana han sido desplazados, pero sin embargo todavía predominan los casos de rabia silvestre. Y esto es una imagen que últimamente he bajado. Acá estamos ya más actualizados, 2018. Vean que los casos de azul de rabia humana urbana asociadas al perro doméstico, prácticamente hasta el año 2015 que se reportó el caso de la gestante, y después a la fecha no ha habido ningún caso reportado en nuestro país de rabia humana urbana. Mientras que los casos de rabia humana silvestre sí se han seguido reportando. Y para este año 2018, sin embargo, han bajado también en incidencia. Se han reportado, me parece, 2 casos probables. O sea que tampoco es que estén disparados, se están controlando también estos casos. Eso es muy bueno. Y después vamos a comentar cómo se está haciendo este control. Muy bien, ahora vamos a pasar a la parte de la transmisión. Como hemos comentado, la principal vía de transmisión es la mordedura, sea del perro o sea del murciélago vampiro. Pero también hay otras formas de contagio. Una es con el arañazo o contacto de la secreción infectante o tejidos con mucosas o heridas en secreciones de la piel. ¿Cómo es eso? O sea, un perro con rabia o un gato que se puede lamer las patas y que puede quedar la secreción salival donde hay virus, como vamos a ver más adelante, en sus uñas, en sus garras, y te da un arañazo, te puede inocular el virus de la rabia. Está descrito por arañazos, ¿correcto? O en todo caso, quizás el perro te lame la mano, el perro con rabia por supuesto, o le cae la baba, la saliva con secreciones virales, te cae sobre la mano y la mano tienes una pequeña herida, suficiente. O por mucosas, suficiente. Acá no ha habido mordedura, ¿correcto? Y ha habido casos anecdóticos de transmisión vía aérea. Esto se ha visto en algunas personas, está descrito en casos en el mundo, me parece que en la India, en el África, de exploradores de cuevas de murciélagos que terminaron con rabia. Se presume que lo inhalaron vía aérea por aerosoles, se presume. También en algunos accidentes de laboratorio. A través de trasplantes ha habido 4 o 5 casos documentados de trasplantes de transmisión por trasplante. El último es del año 2005 y salió en el New England. Una persona que estando en estado ya pre-mortem, hacen el trasplante de páncreas, me parece, intestino, hígado, creo, en donantes, en receptores, ¿no? Y a los pocos meses entonces hacen rabia. Y cuando hacen la revisión del caso que donó, se dieron cuenta que este estaba en pre-mortem porque estaba con rabia y nadie se había percatado. ¿Correcto?
sea, están descritos estos casos. También por trasplante de córnea. Y por último, hay casos anecdóticos de transmisión por lactancia materna en la India. Pero estos son casos anecdóticos. Lo fundamental que ustedes recuerden es que es mordedura o arañazos en contacto con secreciones. Yendo a la fisiopatología, no olvidemos que el virus de la rabia es un virus de cadena RNA, familia Rhabdoviridae, género Lyssavirus. Tiene forma de bala, es el único virus patógeno para el humano que tiene forma de bala, ¿correcto? ¿Cómo es la fisiopatología? Hay que recordar lo que es la unión neuromuscular. Recuerdan, esto de recordar de anatomía o fisiología, la placa mioneural, donde el músculo está unido a un axón motor, ¿correcto? Entonces, cuando sucede una mordedura o la inoculación del virus de la rabia, este se multiplica fundamentalmente en el tejido muscular, también se ha descrito en el subcutáneo, se multiplica lentamente y de pronto ingresa a la placa mioneural, al espacio sináptico, ¿no?, entre el botón del axón motor y el miocito. Y una vez que ingresó, entra al axón y de manera retrógrada, centrípeta, se dirige viajando por el axón motor, ¿hacia dónde? Hacia el sistema nervioso central. Ojo lo que se dice, por el axón motor, no por algún axón o vía sensitiva, es por las vías motoras por las que se ha observado el viaje del virus, la rabia. Otro detalle, el virus viaja dentro del axón, no viaja por los linfáticos, no viaja por la sangre, viaja intraneurológico, que es una forma por la cual también invade el sistema inmune de la persona, ¿correcto? Y viaja hasta que llega al sistema nervioso central. Si lo murieron en la pierna, llegará pues a la altura de la médula espinal correspondiente. Si lo murieron en el brazo, también. Si lo murieron cerca de la cara o en la cara o en el cuello, llega rápidamente ¿a dónde? Al parénquima cerebral. Porque si lo mueren en la pierna y llega a la médula, va a ir ascendiendo, pero va a tomar más tiempo. Entonces, conclusión, toda mordedura en extremidades tiene mayor periodo de latencia. Toda mordedura cercana a la cara, menor periodo de latencia. Va a llegar más rápidamente al sistema nervioso central. Una vez que el virus llega a este sistema nervioso central, ya no hay vuelta que hacer. Inmediatamente el paciente entra en un cuadro de encefalitis o de una mielopatía, que ya vamos a explicar, y en ese momento el virus se replica en el parénquima cerebral, en el sistema nervioso central, la persona hace el cuadro clínico, y este virus empieza ya no a llegar, sino a diseminarse del sistema nervioso central o médula hacia afuera, y ahora sí usa las vías sensitivas. Entonces, mientras ingresó por vías motoras, sale por vías sensitivas, a la glándula salival, a las glándulas bronquiales, a las glándulas sebáceas de la piel, e incluso puede ir por vías simpáticas a las vísceras, vaso, riñón, etc. Eso ya cuando el paciente ya tiene la encefalitis. Y acá lo resumimos. Primero, lo muerde el animalito, el perro, el murciélago de la persona, inocula el virus. Estos se multiplican en el subcutáneo miocitos y una vez que tienen una buena cantidad de multiplicación, ingresan al sistema nervioso periférico por el axoplasma de los nervios periféricos, vías motoras. No se olviden. Todo eso es el periodo de incubación. Eso no siente nada. Lo murieron nomás, no siente nada. 30 a 90 días. Ese periodo de incubación, dicho sea de paso, es variable. Porque hay reportes de hasta periodos de incubación largos, de 1 a 2 años. No olvidemos ese detalle, ¿correcto? Una vez que el virus ingresó por el axoplasma y se disemina hacia el sistema nervioso central y llega a este nivel, sea a nivel del encéfalo o sea a nivel de la médula espinal, ya empiezan a presentarse las primeras manifestaciones clínicas, ¿correcto?, del paciente. Y finalmente, cuando ya la multiplicación aquí es enorme, por decirlo así, empieza a diseminarse de forma centrífuga, vías sensitivas a las glándulas salivales, al pulmón a través de las glándulas respiratorias, sebáceas, etcétera, etcétera, córnea, etcétera, todas las vías neurológicas sensitivas. Ya parece entonces el paciente está con todo el cuadro clínico. Y obviamente, si no se le da ningún tratamiento de soporte, se va a morir rápidamente. Si se le da tratamiento de soporte, se morirá dentro de un buen tiempo, pero se morirán. ¿Correcto? Aquí está el cuadro clínico. Hasta las 3:30, ¿no? 3:30. Aquí está el cuadro clínico.
También, por fines didácticos, el cuadro clínico se ha dividido en dos formas: la fase de excitación y la fase paralítica. Pero eso son solamente cuestiones didácticas. El paciente con rabia puede hacer solamente fase de excitación, puede hacer solamente fase paralítica, puede hacer las dos simultáneamente, puede hacer primero excitación y después paralítica, o al revés. Se dice que las mordeduras por murciélagos generalmente manifiestan fase paralítica. Se dice que las mordeduras urbanas por perros generalmente fase de excitación. Pero eso no es una regla absoluta, ¿correcto? El cuadro de rabia puede ser cualquiera de las dos, sea de un vampiro o sea de un perro. En el caso de la fase de excitación, lo que predomina es el compromiso neurológico a nivel central. Es una encefalitis. Se afecta la corteza, se afecta la sustancia blanda. Entonces el paciente va a tener algunas manifestaciones de tal estado de hiperactividad. El paciente se acelera, se desorienta, como dice ahí, empieza a tener alucinaciones, conducta grotesca, conducta agresiva, como si tuviera algún trastorno psiquiátrico de fondo, ¿correcto? Como si estaría pues con un estado alucinógeno por algún estupefaciente, ¿correcto? Al mismo tiempo se produce activación, aceleración con hiperreflexia, o sea, todo el sistema neurológico se activa, se acelera. Hipertonía muscular, rigidez de nuca que nos puede erróneamente hacer pensar que está haciendo una meningitis, ¿correcto? Fasciculaciones espontáneas, convulsiones, espasmos laringeos, es decir, la glotis se cierra, el paciente se asfixia. Y estas manifestaciones se producen a consecuencia de varios estímulos. De pronto hay un ruido fuerte, el paciente entra en hiperreflexia, o una luz intensa, o una corriente de aire, o el agua. Eso es lo que conocemos como el signo de la hidrofobia. O sea, ¿qué pasa? El paciente toma agua y la temperatura del agua activa el sistema neurológico y se produce el espasmo laríngeo. Entonces no puede tomar agua. Tiene sed, pero no puede tomar agua. Hasta el punto que incluso viendo el agua, lo que lo sirve, o escuchando el sonido del agua cuando se sirve, le produce el espasmo laríngeo. Eso está descrito, yo realmente nunca lo he visto. Está descrito en la literatura que eso es lo que se conoce como hidrofobia. Y todo eso es parte de la rabia. El sistema neurológico está completamente hiperexcitado, por eso se llama la fase de excitación. Cualquier pequeño estímulo se activa. Y al mismo tiempo hay una hiperactividad del sistema autónomo simpático. Entonces el paciente está taquicárdico, está miliático, está con cialorrea, saliva abundante por la boca, lo mismo que sucede en el perro cuando está con rabia, sudoración profusa. Todo este tipo de cortejos lo van a llevar finalmente a la muerte del paciente. Una arritmia brutal, un espasmo laríngeo brutal, contracturas o convulsiones brutales que lo pueden llevar a que se aspire. Eso es lo que lleva finalmente a la muerte del paciente. Esa es la fase de excitación. Y en lo que respecta a la fase paralítica, esto se describe cuando el compromiso es fundamentalmente medular. En ese caso, las alteraciones, lo primero que se va a observar son alteraciones motoras y sensitivas en la zona donde fue mordido el paciente. Si el paciente lo mordieron en el brazo y una vez que llega el virus a la médula espinal, a la altura del dermatoma correspondiente, entonces el paciente va a sentir en la área que le mordieron parestesias, disestesias, que es una pequeña contractura. Ese es un signo precoz de que el virus llegó al sistema nervioso central, en este caso a la médula. Y luego puede verse una parálisis, justamente, una fase paralítica, una paradisplasia. Algunos la han comparado con la del Guillain-Barré, la paradisplasia ascendente. Y esto obviamente con el tiempo va a llevar también a parálisis de la musculatura respiratoria, que lo puede llevar pues, al sistema respiratorio, a un problema ventilatorio, pérdida de control esfinteriano, parálisis vulvar finalmente a nivel central. Correcto, el paciente también va a llevar finalmente a un compromiso progresivo de conciencia, coma y muerte. Y vuelvo a repetir, ambas fases solamente están divididas de fines didácticos. El paciente puede dar ambas, o una de ellas en todo caso, ¿correcto? O las dos simultáneamente, pero de diferente intensidad. No se olviden que son dos formas clínicas de manifestación de la rabia. Muy bien, doctores. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Vamos a ver entonces cómo hacemos el diagnóstico. Hay dos formas de diagnosticar: antes que se muera y cuando se muere el paciente. Antes que se muera, pre-mortem, está claro que es el cuadro clínico. Pero ojo,
son cuadros que se pueden, o sea, ustedes mismos viendo lo que les he relatado, tienen que ver que hay un diagnóstico diferencial, con meningitis, con convulsiones o epilepsias, con trastornos psiquiátricos, ¿correcto? Con síndromes de abstinencia, con feocromocitoma, una crisis por feocromocitoma, por ejemplo. O sea, hay un diagnóstico diferencial que hay que hacer. Pero está claro que el cuadro clínico, y sobre todo la exposición o el antecedente de haber tenido contacto con un animal rabioso con sospecha de rabia es lo que nos va a hacer el diagnóstico. Pero vuelvo a decir, si es una rabia urbana va a ser fácil, ¿no? La persona se va a dar cuenta, va a decir que lo mordió el perro, qué sé yo, o el gato, lo que sea. Pero si es una rabia silvestre, a lo mejor ni cuenta se dio que en algún momento el murciélago vampiro lo murió. Y no se olviden que hay periodos de incubación largos. Es fácil recordar que uno fue mordido por un animalito hace 2, 3, 4 semanas, un mes, pero quizás con 2 años de anticipación no se acuerda. Por último, el paciente puede estar ya con trastorno de conciencia, no te va a decir. Entonces hay que tener en cuenta que el dato de exposición al animal rabioso a veces no se encuentra. ¿Correcto? Si usted sospecha que está con rabia su paciente, tiene que diagnosticarlo con inmunofluorescencia directa. ¿Buscando qué? Antígeno viral. ¿Dónde? En biopsias de córnea, de piel, folículo piloso, el raspado de mucosa lingual, donde el virus ya se diseminó. ¿Correcto? O en su defecto, hace cultivo de virus, o hace una reacción en cadena de polimerasa buscando justamente en estas muestras saliva, raspado de córnea, incluso hasta líquido cerebroraquídeo. ¿Correcto? Noten que el virus no se encuentra en sangre, no se disemina por sangre. ¿Correcto? Bueno, si se puede, se inoculan en ratones. Y por último, se puede buscar anticuerpos en la persona, es decir, inmunoglobulinas que tu mismo organismo ha fabricado cuando vio la rabia. Pero para que esto pase, el paciente ya posiblemente está completamente pues, con su enfermedad avanzada, ¿no? Pero después hay anticuerpos con un tiempo interesante. Una vez que nuestro pacientito ha muerto, si queremos concluir con el diagnóstico, tenemos que hacer una biopsia cerebral donde encontramos cuerpos intracitoplasmáticos de inclusión, que son las partículas virales llamadas cuerpos de negro. O se puede hacer también inmunofluorescencia en la biopsia. Entonces, la forma como hacemos nuestro diagnóstico de rabia en un paciente que ya tiene una enfermedad y en la cual muy poco podemos hacer. Muy bien, entonces lo único que nos queda es prevención. Esta es la parte, en mi opinión, más importante de esta clase. ¿Qué hacer? Ustedes son médicos, ustedes algún día trabajarán en emergencia, en cualquier sitio pueden tener este problema. ¿Qué hacer cuando tenemos una persona que ha tenido un contacto con un animalito con sospecha de rabia? Y ahí están las 3 cosas que hay que hacer. Y eso se hace mucho tiempo, no ha cambiado. Primero, identificar el tipo de exposición y manejo de la herida. O sea, ¿frente a qué tipo de herida o exposición estamos? Primer punto, para saber si ha habido o no inoculación del virus de la rabia. Segundo, hay que capturar y observar al animalito que ha mordido. Para que haya transmisión de la rabia, este animalito ya debe estar con rabia. ¿Estamos de acuerdo? Y ese animalito de todas maneras se va a morir. En 7, 8, 9, 10 días si tiene mucha suerte. ¿Correcto? Entonces hay que capturarlo y observarlo. Ahora, si es un animalito que sabemos que está sano, que lo han vacunado, qué sé yo, bueno, puede ser que no. Pero lo correcto es observar ese animal. Y por último, tenemos que, ante esto, definir si vamos a usar suero o vacuna, que son 2 cosas diferentes y que ya vamos a comentar. Nada más. Entonces, el primer punto que era ver el tipo de exposición y ver frente a qué herida estamos. Para eso necesitamos saber lo que es una herida grave y lo que es una herida no grave. Porque la herida grave tiene más riesgo de transmisión que la herida no grave. Y esas son las heridas graves. ¿Cuáles? La herida en cara, o mordedura en este caso, o el arañazo en este caso, en cara, en cabeza. ¿Por qué? Porque está prácticamente cerca al encéfalo. La distancia de la periferia del cerebro es corta. Entonces va a tener una circulación rápida. ¿Por qué manos, punta y los dedos? Porque las manos y los dedos son zonas exquisitamente inervadas. Tienen más vías de ingreso del virus. Cualquier mordedura en cara, cabeza, cuello, digamos, manos, son mordeduras graves. Así sea un rasguñito. Y algunos también dicen que podrían ser los genitales también, pero fundamentalmente en estas zonas. Segundo, todas las heridas múltiples, desgarradas o incluso puntiformes y o profundas, como estas que vemos acá, ¿no? Ahora, estos son casos de ataques que han habido pues, por pitbull, por estos tipos de animalitos a los niños, ¿no? Todas son mordeduras graves, son mordeduras profundas. Por lo tanto, si este animal es rabioso, le inoculado gran cantidad de virus a estas personas. Cualquier lamida en mucosas
aunque estén intactas, provocadas por animales sospechosos de rabia, porque por mucosas se absorben fácilmente los virus. Y toda mordedura por animal silvestre se considera grave. Lo que no cumple esto es una mordedura no grave. Siempre la herida se tiene que, y esto lo sabemos todos, lavar. El principal manejo empieza acá: lavar la herida. ¿Con qué? Con agua y jabón, simplemente. Si a usted le parece, puede usar antibióticos, porque la boca de los animales también tiene bacterias, su profilaxis es tétano, pero fundamentalmente es el lavado inmediato, sin perder tiempo. Si acá hay virus de la rabia, con el lavado estamos por lo menos eliminando el 70-80% de virus, que recién van a empezar a multiplicarse. Entonces es fundamental. Y esto también es importante. Se recomienda no suturar la herida. ¿Por qué? Porque cuando uno sutura la herida, correcto, produce más traumatismo. La aguja produce un traumatismo. Le da hincapié de virus a que pueda tener mayor acceso a las vías neurológicas, motoras, para su ingreso. Entonces no se recomienda suturar herida. Pero ustedes me dirán, entonces ¿qué hacemos con eso? ¿Lo dejamos con la cara abierta al niño? No. O sea, una herida desgarrada le podemos poner algunos puntos de afronta, correcto, pero suturarlo así de manera excelente, exquisita, en una mordedura por animal, no se recomienda. Luego dijimos que había que capturar al animal agresor. Efectivamente, hablando de un animal urbano, el perro y el gato deben ser capturados y se deben mantener en observación durante los próximos 10 días. Si durante ese tiempo el animalito manifiesta síntomas o signos de rabia, caballero, tiene que ser sacrificado. ¿Y cuáles son los síntomas o signos de rabia? Ya lo sabemos, lo mismo que pasa en el humano. El perro puede tener una fase de excitación con agresividad, con trastorno con cialorrea, etc. O puede tener también su fase paralítica. Repito que está cohibido, aislado, no puede caminar, arrastra las patitas, puede ser una forma clínica de fase paralítica. Entonces, basta que presente algo esto el perrito, tiene que ser sacrificado. Por más que sea un perro fino, por más que sea nuestro perro más amado, primero la vida de la persona. ¿Y para qué? Para buscar en el cerebro del animalito los cuerpos genéticos y hacer el diagnóstico. Y esto es lo que hacemos para manejar, esto es lo que la OMS recomienda en su última actualización, que ya tiene como unos 7 u 8 años. Es la siguiente. Primero, tenemos que ver qué tipo de contacto hubo. Si solamente hubo un contacto por el cual tú tocaste al animalito, el animalito te lamió sobre piel intacta, es decir, no ha habido mordedura, no ha habido contacto con mucosas, no ha habido arañazos, pues no vio nada. ¿Qué hacemos? Nada. No ha habido contacto. Si de pronto ha habido un mordisco, pero es solamente superficial, no profundo, piel expuesta o un arañazo leve, esa exposición requiere vacunación y tratamiento local de la herida. Y si esa mordedura ha sido una mordedura profunda, arañazo, transdérmico, como lo que hemos observado, heridas graves, una lamerura de piel lesionada, contaminación de mucosa o contacto con murciélagos, eso requiere vacuna y requiere suero antirrábico. ¿Correcto? Entonces, determinar el tipo de mordedura en una sospecha de rabia nos ayuda a definir si vamos a hacer algo, y si vamos a hacer algo, si vamos a poner vacuna o si vamos a poner vacuna más suero. Si hay mordedura grave, vacuna más suero. Y eso se pone en el momento ya. No quizás esperando pues todavía confirmar que el animal tenga rabia, ¿no? El suero antirrábico son inmunoglobulinas, son anticuerpos preformados que van a ir a bloquear a los virus que han ingresado probablemente en la mordedura. Hay dos tipos de sueros o inmunoglobulinas. Una heteróloga hecha en caballos, suero equino, por lo tanto son anticuerpos extraños. Y otro homólogo, hecho con ingeniería genética, son inmunoglobulinas humanas. Ahí ustedes ven la dosis. El heterólogo es 40 unidades por kilo y es una sola dosis. El homólogo es 20 unidades por kilo, también una sola dosis. ¿Y cómo son estos anticuerpos? Se recomienda el 50% ponerlo en la herida, dentro de la herida, en los bordes, donde están los virus replicándose, en el supuesto que está con rabia.
Usted está poniendo los anticuerpos para bloquear esos virus, para que no ingresen a la placa mioneural. Y el 50% restante, vía intramuscular. El MINSA, Ministerio de Salud de Perú, ya sacó una última guía en 2017, recomienda que lo que se debe poner en la herida sea todo. Usted a veces no puede poner todo, bueno, poner 60, 70, 80%, lo que sobra le pone intramuscular. ¿Correcto? No se olviden lo que estoy diciendo. El MINSA recomienda, si es posible, poner la totalidad de la dosis en la zona de la mordedura. ¿Correcto? El frasco es de 1000 unidades internacionales en 5 mililitros, es decir, hay 200 unidades por mililitro. ¿Correcto? Vamos a suponer que nuestro pacientito pese 60 kilos. 60 por 40, 2400 unidades internacionales. ¿Correcto? Como hay 200 por mililitro, ahí sale más o menos 12 centímetros cúbicos tendríamos que poner. Si se puede los 12 lo ponemos ahí. Si no, le metemos que sea 8, 9 y los 3 restantes intramuscular. No se olviden de eso. En el caso del suero homólogo, la dosis es menor, pero con la conducta es exactamente la misma. El MINSA está dando este suero heterólogo, no el homólogo. El problema del heterólogo es que puede producir anafilaxia, porque es una proteína extraña. Algunos recomiendan hacer una sensibilización previa, pero ya no se recomienda. Ustedes pongan nomás. Si de pronto el paciente, pues obviamente se pone mal, se para. Para eso hay que ponerlo pues en un centro de salud, un hospital con todas las condiciones, en caso que el paciente haga una reacción anafiláctica extraña. ¿Correcto? Que es pues rara, pero pues hace. Y una vez que han puesto su suero, ahora hay que poner la vacuna. Ojo, esto es mordeduras graves, ya saben lo que es una mordedura grave. Hay dos tipos de vacunas. La vacuna, en cambio, ya no son anticuerpos preformados. Las vacunas son fragmentos de antígenos virales, que lo que buscan es que tu mismo organismo fabrique los anticuerpos. Hay dos vacunas, la de cultivos tisulares y la de tejido nervioso o cerebro ratón lactante. Esta última, en realidad, ya el MINSA ya no lo recomienda. Lo poníamos en estas diapositivas porque eso es lo que acá se daba. Es una vacuna muy barata, se distribuye en los hospitales del país. Ya desde 2015 el MINSA lo empezó a desplazar y en esta última actualización de 2017 ya la proscribió. Lo que ahora tenemos acá es vacuna de cultivos tisulares, humana. Esta es una vacuna de cerebro ratón lactante, tejido extraño. Tenemos de cultivos tisulares humanas, tenemos la de células diploides humanas, pero hay otras también. Todas son hechas en células humanas. La dosis es 1 mililitro intramuscular. La antigua se ponía subcutánea, esta es intramuscular. Se pone en el músculo deltoides o en la cara anterior del muslo. No se pone en el glúteo, se absorbe poco allí. ¿Correcto? Es deltoides o cara anterior del muslo. Se me rompo la pierna. A ver, y aquí están los esquemas. El esquema, este que llaman ESEN, es el que recomienda el MINSA. Es decir, el día que ponemos la vacuna es el día 0. Luego ponemos otra dosis el tercer día, otra el séptimo, otra el 14, otra el 28. 5 dosis. Pero hay otras alternativas. Esta, por ejemplo, que pone solamente 4 días. Esta de Zagreb, en el primer día pone 2 dosis. Bueno, eso se usa en otras partes del mundo. Pero acá se recomienda la primera. ¿Correcto? Las últimas sí, también será porque a veces los pacientes pues no vienen, se van, se escapan. Entonces se acortan los días para que se pueda cumplir con aplicarles las dosis de vacuna. Hay otra forma que es la vía intraérmica, ya no intramuscular, sino vía intraérmica. La misma vacuna, pero vía intraérmica, valga la redundancia. Es solamente 0.1 mililitros, vean que no es 1 mililitro, es mucho menos, 0.1, día 0, 3, 7, 28. Cada día se pone 2 dosis, en el antebrazo. Correcto. Bueno, y esta del ratón lactante ya la vamos a mencionar porque en realidad ya no se está utilizando, ¿no? Así que nos olvidamos de eso. Ustedes queden con el concepto que lo que se está utilizando es la vacuna de células humanas diploides acá ya en nuestro país. ¿Correcto? Los efectos postvacunales, ahí los tenemos. Hay efectos locales, el dolor en el sitio de la inyección, puede haber parestesia, prurita, en fin. También hay algunas versiones generales, un poco de malestar, fiebre, y por supuesto formas graves, ¿no? Se ha descrito Guillain-Barré, se ha descrito encefalitis post-vacuna de la rabia, son muy raras realmente, ¿no? Pero está descrito. Ahora, hay también esto que hemos hablado de la profilaxis post-exposición. Una persona fue mordida o tuvo un contacto de riesgo, se hace la profilaxis. Esto es la profilaxis pre-exposición, antes que suceda el supuesto evento.
se indica en las personas que tienen alto riesgo de tener rabia. ¿Quiénes? Los que trabajan en laboratorios virales, los que trabajan en zoológicos, los que son veterinarios, los que viajan a áreas de riesgo, por ejemplo, los que viajan al África, los que van a la India, a la China, ya hemos visto que ahí los casos son muy altos, etc. Son personas que deberían tener esta profilaxis preexposición. ¿Cómo se hace? Con la vacuna de células diploides, que puede ser intramuscular o intralérmica. Aquí están las dosis, el día 0, 7, 28. Y después que se pone la vacuna, hay que hacer un monitoreo serológico, hay que ver si ha habido seroconversión. Entonces se dosa anticuerpos contra la rabia en estas personas al año y los 2 años. Y si hay, pues la vacuna respondió, tiene anticuerpos. En caso que esta persona sea mordida o tenga exposición al virus de la rabia, entonces en ese caso, de todas maneras se tiene que vacunar, pero ya no se pone suero. ¿Correcto? Ya no se pone suero, se vacuna. Solamente 2 dosis. ¿Correcto? Ya no se usa, como vuelvo a decir, suero. En caso de personas que ya han tenido profilaxis preexposición. Entonces, nuevamente enfatizamos y recordamos que lo más importante es la prevención. Este gráfico, que es del año 89 al 2012, nos demuestra una cosa interesante, y ese es el concepto que ustedes tienen que tener. Vean ustedes acá, en rojo, los casos de rabia canina, no en humanos, en perros, en canes. Les comenté que en los años 90 hubo un gran brote de rabia canina y también humana, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? A medida que empiezan a ser vacunados los canes, los casos de rabia canina, obviamente, se van al suelo. Mayor cobertura de vacunación en canes, casos de rabia canina, al suelo. Y si no hay rabia canina, no habrá rabia urbana. Vean acá en el año 90-91, los casos de rabia humana urbana, eran altos casos, y que iban de la mano con los casos de rabia, perdón, estos son los casos de rabia humana urbana, que iban de la mano con los casos de rabia canina. Comenzó la campaña de vacunación de la rabia canina, se fue al suelo, los casos de rabia humana urbana, se fue al suelo. Pero la urbana, para la silvestre no se puede vacunar a los murciélagos vampiros, como entenderán. Para el control de la rabia silvestre se tiene que hacer otro tipo de situaciones. Ya son equipos que van a buscar en los lugares donde viven estos animales para eliminarlos, ¿correcto? Va a hacer campaña de control de crecimiento de murciélagos vampiros. Muy bien, y esto es para terminar lo que les comentaba. Sí, esta es la última, ¿no? Les decía al inicio que efectivamente la rabia tiene una mortalidad de 100%. Solamente hasta el año 2000, pues el 90 y tantos o 2000, se conocía de 5 o 6 casos de personas que habían logrado sobrevivir a la rabia, pero porque se habían vacunado. O sea, tuvieron una mordedura, recibieron su vacunación, pero aún así sin rabia. Sin embargo, sobrevivieron. Era claro que la vacuna había ayudado en eso bastante. Este es el caso de una señorita de 15 años, ¿no? Salió publicado en 2005, es un caso muy interesante, ya histórico en la medicina. Una chica de 15 años que presentó rabia luego de haber sido mordida por un murciélago en la ciudad de Wisconsin, en Estados Unidos. La chiquita fue mordida, no hizo caso, se lavó, y caso, no pasó nada, no se puso vacunas. Y al mes empezó a tener síntomas de rabia. Con el sensor, compromiso, lo que ya hemos visto. Se hospitalizó, diagnóstico, rabia. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo una inducción farmacológica del coma. ¿Cuál fue el sustento de eso? Se ha observado que el virus de la rabia no produce mayor daño estructural. No es, por ejemplo, una meningitis por meningococo, neumococo, una tuberculosis que te produce daño estructural en el parénquima cerebral. Esto no, es mínimo. Parece que la afección de la rabia va más por el aspecto funcional que daño estructural. Entonces, bajo ese razonamiento es dar a pensar que el sistema nervioso queda íntegro. Lo único que se altera es la función neurológica. Entonces, lo que se hizo fue una inducción farmacológica de coma con esos medicamentos, midazolam, ketamina. Se le puso en un coma farmacológico a la paciente por unos 2, 3, 4 meses, dando tiempo a que su mismo organismo fabrique los anticuerpos contra la rabia. Durante ese tiempo, por supuesto, a la paciente se le dio algunos antivirales, fluvavirina, amantadina, se le dio corticoides, bueno, es una lista larga de tratamientos. Y posteriormente se monitorizó la respuesta inmunológica en suero y en líquidos cerebrales. Cuando se vio que hubo buenos títulos,
se le empezó a despertar del coma farmacológico. Como estaba en coma farmacológico, la paciente obviamente no tuvo ningún problema de hiperexcitabilidad, ni alteración neuroautonómica, etc. Estaba en coma farmacológico. Y posteriormente salió de este coma, hubo una recuperación progresiva y se evidenció que no hubo mayor daño al daño, recuperada al íntegro. Es el único caso documentado de una persona que ha sobrevivido a la rabia sin haber recibido vacuna. Entonces se dijo pues que ya se tenía la curación y se habló de un protocolo, el protocolo Wisconsin. Si ustedes buscan literatura de ese año van a encontrar un montón de estudios del protocolo Wisconsin que se intentó replicar en otras situaciones. Lamentablemente todas las demás situaciones de ahí a la fecha no demostraron beneficio del protocolo Wisconsin. Por ahí había uno que otro caso reportado, pero que digamos que desde el punto de vista médico-científico no se pudo definir si fueron o no casos de rabia. El caso de la paciente gestante del Perú de 2015 se le aplicó el protocolo Wisconsin en Arequipa. Vivió un año y pico, pero se murió al fin. Correcto. Sin embargo, hay esperanzas de controlar la rabia con el tiempo, ¿no? Ya hay algunos estudios de algunos nuevos antivirales que aparentemente inhibirían o destruirían este virus, ¿no? Entonces es probable que con el tiempo se consiga ya una curación final de esta enfermedad, si es que la hacen, ¿no? Pero por ahora solamente tenemos la parte preventiva a través de la vacuna o la inmunoglobulina, como hemos comentado. Muy bien, doctores, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? ¿Algo?